En otros temas, hace una semana el gobierno de Rumania aprobó una polémica iniciativa, despenalizar la corrupción. Sí, oíste bien, despenalizar la corrupción. No es una nota de ficción. El primer ministro Sorin Grindeanu había propuesto bajar la pena de prisión a quienes cayeran en actos de corrupción, así como suavizar las penas por conflictos de interés. Todo para reducir la sobrepoblación carcelaria. Sin embargo, esta polémica iniciativa no tuvo el final feliz que quizá los corruptos esperaban. Veamos el siguiente trabajo del periodista Juan José Parcero para conocer los detalles. El sábado pasado en Rumania, y después de 4 días de manifestaciones contra un decreto para despenalizar la corrupción, el primer ministro de aquel país, Sorin Grindeanu, anunció que el gobierno rumano dará marcha atrás a la controversial medida. Prima, mâine vom face în regim de urgență o ședință de guvern pentru abrogarea acestei ordonanțe. El gobierno del Partido Socialdemócrata, el PSD, aprobó de improviso esta ley el pasado martes, que buscaba reducir las penas por abuso de poder de 7 a 3 años en la cárcel, despenalizar los crímenes por corrupción menores a 200.000 lei rumanos, equivalentes a $48.000, y suavizar el concepto de conflicto de interés. La corrupción es un grave problema en Rumania, el segundo miembro más pobre de la Unión Europea. El Parlamento Europeo estima que el costo de la corrupción asciende anualmente a 15% del PIB rumano, y el país ocupa el lugar 57 del índice de corrupción, el cuarto puesto más bajo para un miembro de la Unión Europea. La nueva ley pasó como un decreto de emergencia, por lo que no tenía que ser aprobado por el Parlamento, y aplicaba tanto para los casos nuevos como para los casos que están en curso. El gobierno rumano aseguraba que el objetivo de la nueva medida era disminuir la sobrepoblación en las cárceles. Junto al decreto, se envió un proyecto de ley al Parlamento para indultar a 2.700 condenados por delitos menores, incluyendo corrupción. El decreto también resultaba conveniente para el líder del Partido Socialista, Liviu Dragnea, quien está imputado de corrupción con daños por $25.000, por lo que la ley, ahora anulada, lo hubiera librado de los cargos. En diciembre, Dragnea lideró la campaña que llevó al PSD a la victoria electoral. Sin embargo, la acusación por corrupción evitó que el socialista ocupara el cargo de primer ministro, dejando al hasta entonces desconocido Grindeanu en el puesto. Este lunes, Dragnea insinuó que la oposición podría estar detrás de las manifestaciones y que el gobierno no dimitirá. Guvernul nu are de ce să demisioneze. Guvernul a fost ales. Estas protestas solo se comparan con las que derrocaron al gobierno soviético de Nicolae Ceausescu en 1989. Se estima que 500.000 de personas marcharon a lo largo del país, que cuenta con menos de 22 millones de habitantes. La lucha contra la corrupción también se libra desde el gobierno, y desde 2013 es liderada por Laura Codruta Kövesi, fiscal de la Dirección Nacional Anticorrupción. Bajo su mando, entre 2014 y 2016, se han condenado a casi 1.200 personas por abuso de poder, incluyendo legisladores y altos funcionarios, y actualmente se tienen abiertos más de 2.000 casos por corrupción política. La oposición también se pronunció en contra del decreto y durante la semana pasada anunció que buscaría una moción de censura, medida usada en los gobiernos parlamentarios para remover al gobierno. Pese al anuncio de dar marcha atrás al decreto, las protestas no han parado y algunos manifestantes piden la dimisión del gobierno socialista, como lo lograron hace poco más de un año, cuando el pueblo rumano se alzó en protesta provocando la dimisión del entonces primer ministro Victor Ponta. Juan José Parcero, Noticieros Televisa.